Estaba con su auto, llegó un ladrón, una secuencia de las tantas que se viven, sobre todo en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, cuando estás llegando, cuando estás yendo de tu casa. En este caso el protagonista, un abogado y por supuesto el ladrón, que fue el que terminó mal porque en esas circunstancias fue baleado. Le doy detalles de este episodio que ocurrió en Olivos. Lo mató, esto fue ayer por la noche, obviamente fue a balazos a uno de los dos ladrones que lo interceptaron con el fin de robarle el auto en la puerta de un sindicato en Olivos. Esto fue en el partido de Vicente López. Esto fue alrededor de las 9:30 de la noche en la calle Italia, al 1600, en esa ciudad, cuando el abogado de 46 años salía de la sede del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines. El letrado, domiciliado en la capital federal, ya había subido al auto, un BMW negro, cuando los dos delincuentes llegaron en un Toyota. De acuerdo con lo que pudo reconstruir la policía, los ladrones lo amenazaron con un arma de fuego, por lo que en el momento en que era presionado, el abogado extrajo un revólver calibre 38 marca Colt, del que es legítimo usuario, y se tiroteó con los delincuentes. Uno de los asaltantes cayó muerto en ese mismo momento y el otro logró huir corriendo y dejó abandonado el auto en el que habían llegado a la escena. El caso es investigado por el fiscal de Vicente López, Martín Gómez, quien ordenó preservar el lugar de trabajo en su momento de los peritos y realizar las diligencias del caso. Obviamente esto se encuadra inicialmente en el marco de una legítima defensa. Es una discusión de los últimos tiempos en Argentina a partir de algunos casos resonantes, ¿no? Por eso está con nosotros Félix Lonigro, que él es abogado constitucionalista, para hablar de estos casos que comúnmente se denominan de justicia propia, pero es una mala definición la justicia propia, sino que sería en todo caso legítima defensa o no. Eso es lo que tendrá que evaluar la justicia. Gracias por venir. No, gracias por invitar. Lo primero que debo preguntarle es si es conveniente llevar un arma, antes de que me hable como abogado. Yo, en lo particular, por ejemplo, no tengo la menor idea de cómo se usa. O sea, si yo estuviera en la situación que estaba el colega, creo que me terminan matando a mí antes, porque eso de agarrar el arma en una situación de apremio y saber usarla con los nervios que genera toda esa situación, significa que este hombre además creo que estaba autorizado a... Sí, es él el arma y tiene la portación. A mí me parece que no hay por qué portar armas. Es decir, el hombre civil, salvo en contadas excepciones, si no es la policía, si no son los uniformados, los civiles no tendríamos por qué estar armados. Hay un Estado... A ver, aquí hay nociones de instrucción cívica, le llamábamos nosotros. Cuando nosotros íbamos a la escuela. Cuando íbamos a la escuela. Hay conceptos que son antiguos, pero que a veces en estos casos es indispensable recuperar. Nos enseñaban que los estados son organizaciones políticas que estaban contenidas por la población, por el territorio, por un gobierno y por el poder que ejerce el gobernante. Los estados son organizaciones políticas necesarias. O sea, ¿por qué hay un estado? Porque hay un conjunto de gente dentro de una comunidad que necesita vivir en orden. Entonces, ¿qué se hace, por ejemplo, en democracia? Se le transfiere el poder del que el pueblo es titular, se le transfiere a unos pocos que son los que gobiernan, y esos pocos dictan normas para regular la convivencia social. O sea, nadie es fanático de un Estado, nadie es fanático de un gobernante. Tenemos necesidad de que haya gobernantes porque tenemos necesidad de vivir en orden y dentro de lo que se llama el bienestar general y bien común. Ese es el fin del Estado, el bien común. Ahora, cuando hay normas, esas normas restringen nuestros derechos y nuestras libertades. Y está bien que sea así, porque ningún derecho, ninguna libertad es absoluta. En el marco de esas normas hay un Código Penal. El Código Penal lo que nos dice es, señores, ustedes tienen la libertad de hacer lo que quieran, pero si cometen esta conducta o la otra o aquella van a tener una sanción, que puede ser una multa, que puede ser una inhabilitación, que puede ser una pena de prisión. Si el Estado, si los gobernantes en representación de esa entidad llamada Estado actuaran en ejercicio de sus funciones y lo hicieran eficientemente, estaríamos custodiados por lo que se llama la fuerza de seguridad. O sea, sería poco probable que este señor que se le acercó al abogado con un revólver le quisiera sacar el auto, porque habría prevención, porque habría
o inclusive podríamos decir, porque el delincuente que sabe mucho de derecho, porque aclaremos que los llamados chorros saben mucho de normas. Si ellos supieran que realizar determinadas conductas, saquemos todo lo que tiene que ver con la drogadicción y con el estado de fuera de sí, ¿no? Pero si ellos supieran que cometer una acción determinada tiene una sanción severa, a lo mejor, y que no es fácil hacerlo, porque uno anda por la calle y encuentra patrulleros y policías, y si supieran que hay una justicia que es implacable en este sentido, y entonces a lo mejor habría menos delito. Ahora, esto no es así. Entonces, ¿qué hace la gente? Se defiende. Se defiende teniendo armas, se defiende encerrándose. Claro, pero no siempre se defiende bien, porque ese es el asunto. Vos tenés un arma y a veces, como no conoces la ley, en un marco similar a este, donde aparentemente se ajusta a una legítima defensa, terminás matando a alguien por la espalda. Y en ese caso no te defiende nadie. Terminás siendo el victimario en una situación en la que empezó siendo la víctima, o empezaste siendo la víctima, ¿no? Bueno, ¿qué diferencia hay entre aquel otro abogado que había sacado el arma y había disparado en un lugar donde había mucha gente y mató a uno por la espalda? Fue condenado a 12 años. Fue condenado a 12 años. En este caso... Ahí no había lugar igual para sacar el arma porque había sido un arrebato. Él sacó un arma en plena calle y tiró a larga distancia. Fue una verdadera locura. Pero bueno, en casos de legítima defensa, como el caso, por ejemplo, del cirujano, no hace tanto tiempo, que termina siendo acusado de homicidio agravado, porque Exacto. no se pudo probar que el relato que él hizo sea consistente, o sea serio, o por lo menos no se ajustaba la pericia al relato y por eso finalmente se lo acusa de homicidio agravado. Pero es un tema el de las armas. Es un tema. Es un tema el de las armas, porque incluso, y perdón que vuelva a interrumpirte, en el caso Chocobar, donde el que portaba un arma era un profesional, el arma de fuego, también la discusión jurídica es profunda, más allá de la defensa política airada que le hizo el propio presidente de la Nación. Legítima defensa, gatillo fácil. Estamos hablando de la utilización de armas por parte de los civiles, legítima defensa, y de las autoridades. Me parece que ahí habría que ordenar un poco la conversación. ¿En qué sentido? La legítima defensa tiene condiciones. Si yo, en el caso del abogado, vamos a hacer, tenemos este ejemplo concreto. Vamos con este. El Código Penal es muy claro. Hubo una agresión ilegítima, digamos. Bien. ¿Hubo una respuesta en el mismo momento? Sí. Quien se defendió, el abogado, ¿fue el que provocó la situación? No. Entonces están dadas todas las condiciones para que aquí el abogado sea objetivamente un homicida, pero que en realidad no tenga pena. Lo que hizo es defenderse. Y es lo que haría cualquiera. Yo lo que digo es, no debería haber tenido un arma. La tenía porque le estaba permitido. Acá el tema es, ¿se permite o no se permite tener armas? Bueno, en este caso sí. En este caso sí. O sea, yo creo que este caso es claro, ¿no es cierto? Vamos al otro, al del gatillo fácil. Yo te decía fuera de cámara que en estos temas, como en tantos otros en la Argentina, tenemos una grieta. A mí lo que me preocupa, Guillermo, es que yo veo que en la dirigencia política, entre los jueces y entre la gente, entre nosotros, hay una grieta en cuanto a la posición a adoptar frente al delito y frente al delincuente. Hay gente que se pone contenta cuando en un tiroteo muere un policía. Un sector de la sociedad. Y hay jueces que son muy laxos, digamos, a la hora de juzgar una conducta en la que hay un tiroteo, en la que hay una muerte de un policía. Hay otra gente que tiene la sensación de que si murió un ladrón, en realidad es uno menos y mejor. Y hay jueces y un sector de la política que no es tan estricto a la hora de juzgar a un policía cuando de pronto, en ejercicio de su deber, hace lo que pasa con Chocobar. Hay un camino en el medio, entre las posiciones extremas, que nadie transita. Entonces, estamos todo el tiempo o poniendo la lupa sobre el gatillo fácil o poniendo la lupa sobre el llamado garantismo que tiende a la defensa de los delincuentes. A ver, nos han secuestrado desde un sector de la política, yo digo desde la izquierda, nos han secuestrado la palabra garantías, nos han secuestrado la palabra derechos humanos y nos han secuestrado la palabra gatillo fácil. Yo empiezo por acá. ¿Quién incurre en gatillo fácil? ¿La policía? Y los delincuentes no.
Por ejemplo, ¿con qué salen a robar? ¿Con escarbadientes los delincuentes? Salen con revólveres. Y ellos tienen el gatillo mucho más fácil que muchos policías. ¿Hay excesos en la policía? Perfecto, hay que condenarlos. Pero no podemos estar todo el tiempo poniendo la lupa. El caso de Chocobar, yo creo, fue un caso claro. Hay un policía que cumplió con su deber. Ha tomado prevenciones. Se le pudo adjudicar una responsabilidad porque de pronto tendría que haber tirado 2 meses más hacia arriba. Un marco de actuación legal, un marco legal de actuación, para decirlo correctamente. Por eso digo. Entonces, ¿a dónde va? Yo lo que digo es, ¿por qué la gente está buscando la manera de incriminar al policía y ese mismo, cuando tiene que evaluar al mismo delincuente abatido que acuchilló 10 veces al turista, y bueno, pero lo justifica porque pertenece a un sector social que no tiene posibilidades? Este es el gran problema. Félix, está claro que también este tema está cruzado por cuestiones ideológicas, como todos los temas en Argentina. Este es particularmente sensible, ¿por qué? Porque las estadísticas son altas. Entonces, muchos fueron víctimas directas o indirectas de la inseguridad, sobre todo en las grandes ciudades de la Argentina, y eso obviamente tiñe la opinión, porque cuando a uno le toca de cerca, uno pretende una respuesta más inmediata del Estado, e incluso una respuesta más agresiva del Estado. Nosotros nos tomábamos en tu visita anterior de los dichos de Jaime Durán Barba, cuando decía que la gente quiere una represión violenta, o no me acuerdo qué palabra usó exacta, contra los delincuentes. Suena fuerte, pero es probable que en algunos barrios, incluso de los más pobres, donde la gente es víctima permanente de estos sujetos, donde son barrios donde ni siquiera va la policía, la gente pretende una acción mucho más dura de la policía sobre ellos. Lo que no quiere decir que siempre sea legal, porque son discusiones siempre diferentes, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista social. Pero las tres conviven. Exacto, y lo que hay que hacer es no ponerse en los extremos. Porque tanto nos hemos puesto en los extremos que algunos de los que creemos... A ver, yo me voy a poner en un lugar en esta conversación. Yo les digo la verdad, o te digo la verdad, yo soy más proclive a defender al policía. Porque como regla general, el policía nos está cuidando. Como regla general, no. En forma absoluta, en teoría. Pero del lado del delincuente, el delincuente nos está agrediendo todo el tiempo. ¿El policía puede incurrir en gatillo fácil? ¿Es grave? Hay que actuar en consecuencia. Pero el delincuente está todo el tiempo incurriendo en gatillo fácil. Todo el tiempo nos está agrediendo y nos obliga a meternos a nosotros en un sistema de defensa. Con una gran diferencia. Uno representa al Estado. Pero claro, pero está bien. El hecho de que represente al Estado no significa que tenga que abstenerse de toda línea... No, pero debe ser el que más actúa bajo el marco de la ley. Para eso se preparan, desde ya. Por eso yo digo, hay un exceso en el ejercicio, en el accionar de las autoridades policiales, hay que condenarlo. Pero no podemos estar siempre del lado de los delincuentes, porque son los que más nos complican la vida, a los que queremos ser libres. Y además, un detalle muy importante, Guillermo. La Constitución tiene una premisa detrás de la cual debe ir todo el derecho penal, que es la seguridad de la sociedad. La Constitución dice que las cárceles tienen que ser sanas y limpias. Y luego dice, para seguridad, y no para castigo de los reos. La concepción es, quitemos al malviviente del seno de la sociedad, lo recluimos, y cuando recupere aptitudes de convivencia, lo devolvemos a la sociedad. El problema es que las cárceles no cumplen con esa función. Pero el Código Penal tiene que ir detrás de ese precepto, defender a la sociedad de los malvivientes. Gracias por haber venido, Félix. No, por favor. Perdón que te hacía la seña porque nos llama nuestro móvil con Bernardo Mañago y este tema. Guille, muchas gracias. El Sindicato de Empleados Textiles acaba de desmentir que el abogado que estuvo involucrado en el hecho en el que ayer fue abatido un delincuente pertenezca justamente al sindicato. Se trata del doctor Aníbal Mariano Lauris, quien ayer, como es sabido, estaba saliendo de esta delegación de Olivos, del Sindicato de Empleados Textiles, cuando fue interceptado por un grupo de delincuentes, 2, que circulaban a bordo de otro vehículo. El abogado se iba en su BMW, fue obstruido en su paso por un Toyota Etios, a bordo del cual estaban los delincuentes, y en ese momento lo asaltaron. La versión del abogado es que lo quisieron secuestrar, que trataron por todos los medios los delincuentes de llevárselo, que él se resistió y que uno de los delincuentes le dijo al otro matalo,
con lo cual él extrajo un arma que tenía en la puerta, en el bolsillo de la puerta, y efectuó un par de disparos que terminaron con la vida de uno de los delincuentes. Otra versión que se había barajado al principio decía que los delincuentes no pudieron llevarse el vehículo y por eso quisieron secuestrarlo. Bueno, los testimonios, inclusive de los vecinos, coinciden en que los delincuentes habrían tratado de secuestrarlos, incluso de que uno de ellos habría accionado la pistola para disponerse a disparar, es decir, habría cargado la pistola para ponerse a disparar. Uno de los delincuentes tenía una pistola calibre 9 milímetros, con la cual lógicamente podría haber terminado con la vida del abogado, y que fue encontrada debajo de su cuerpo sobre el vehículo. El delincuente abatido quedó sentado en el asiento del conductor del vehículo. El otro, recordemos, logró escapar corriendo de contramano por la calle Italia, que es el lugar donde se encuentra esta repartición. Bueno, te decía, el sindicato acaba de emitir un comunicado que dice: en relación a los acontecimientos ocurridos ayer por la noche, el doctor Lauris, Aníbal Mariano Lauris, se encontraba en la puerta del sindicato, fue sorprendido por 2 personas con fines delictivos. El Consejo Directivo Nacional del Sindicato de Empleados Textiles informa que el citado profesional no es dependiente bajo ninguna forma de relación contractual de esta institución. Aparentemente no era una persona que viniera ni siquiera seguido a este lugar y que fue interceptado, probablemente, lo más probable, al voleo por los delincuentes, lo que ocasionó este enfrentamiento que terminó con la muerte de uno de ellos. Gracias, Bernardo. Ya volvemos en vivo con vos. ¿Cómo no? Y nos metemos de lleno en el cine de Fernanda